Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean ustedes muy bienvenidos a La Voz de Residente en Pediatría. Agradecidos de que nos estén acompañando esta noche. Les vamos a presentar a una excelente doctora que estará haciendo una clase de alrededor de 25 a 30 minutos. Si es primera vez que está con nosotros, permítame comentarle en qué consiste la dinámica. Tenemos una doctora invitada residente que está realizando una exposición de alrededor de 25 a 30 minutos. Terminando dicha exposición, tendremos la intervención de nuestro doctor mentor, el doctor Lázaro, que ya lo vi, enseguida lo hago con anfitrión, doctor. El tipo de intervención que él tendrá es para complementar, aconsejar o felicitar lo que él vea necesario para complementar la plática. También me gustaría recordarles que estamos en vivo de dos maneras diferentes. Si usted nos está viendo por Facebook, porque estamos en vivo por la página de Yo Soy Médico 17, y quiere comentar, preguntar o felicitar, por favor feliciten, que a mí me encanta chiviar a mis doctores. Lo pueden hacer en la parte de abajo de comentarios, o si solamente quieren poner un me gusta o un me encanta, también pues son súper bienvenidos. Pero por si lo contrario usted nos está viendo en vivo por Zoom y gusta preguntar o comentar, hay que hacerlo en la parte del chat o de preguntas y respuestas, donde usted se le facilite más para que los doctores puedan leer sus comentarios o saber sus felicitaciones. También me gustaría recordarles que finalizamos esta clase con conclusiones de ambos doctores, el residente y el mentor. Tenemos diferentes especialidades a lo largo de la semana en La Voz del Residente. Usted escoge qué es lo que quiera aprender. Este martes con ustedes, como todos los martes, tenemos pediatría. Pero ya no le voy a quitar más tiempo a quien realmente vienen a escuchar esta noche. Residente de Nefrología Pediátrica en UMAE de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente, egresada de Pediatría de la Universidad Autónoma de Yucatán y egresada de Médico General de la Universidad de Colima, la doctora Gabriela Esperanza Pedrosa Orozco. Buenas noches, doctora Gabriela. ¿Sí me escucha todo bien? Hola, buenas noches. Sí, todo bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, doctora, muchas gracias por dedicar un poquito de su tiempo, y porque ya sabemos que está ocupada como todos los doctores, así que le dejo con el mejor público, que son los residentes de pediatría, y si gusta, por favor, ya puede comenzar con su exposición. Va, gracias. Ahí ya Va, se ve ¿se ve? perfecto, doctora. Sí, ahí ya estamos. Ok, va. Bueno, pues el tema del día de hoy pues es hipertensión arterial en niños, que pues es un tema muy importante. Y que pues nos compete a todos los médicos en el manejo de los niños. Como objetivos de esta práctica, pues primero reconocer la importancia de una medición adecuada de la toma de la presión arterial en los niños, definir también la hipertensión arterial según la última guía de que fue en el 2017, la evaluación de un niño hipertenso y el manejo inicial que le vamos a dar a este tipo de pacientes. Como generalidades, bueno, pues en cuanto a un poco de epidemiología, la prevalencia es solo del 4%, sin embargo, pues todos consideramos que estamos en el manejo de esto, pues que esta cifra está subestimada. Niveles más altos de presión arterial en niños se van a correlacionar con presión arterial más alta en la adultez y con inicio precisamente de hipertensión en adultez temprana o incluso una hipertensión arterial normal. En la niñez pues se va a asociar con menor presencia de hipertensión en la adultez media. La historia familiar pues es súper importante. Si tenemos pacientes con antecedentes de familiares hipertensos o que el mismo paciente sea un paciente prematuro, que haya tenido bajo peso al nacer o que tenga en esos momentos sobrepeso u obesidad. Y pues es más alta la tasa de hipertensión en hispanos y en afroamericanos, que esto sí nos compete directamente. Hay muchas enfermedades que están asociadas, muchísimas, pero pues las que más sobresalen pues es obesidad, el trastorno del sueño, lo que es enfermedad renal crónica y la prematurez. Dentro de la obesidad, pues la prevalencia de obesos más hipertensos es de 3.8 o incluso hasta el 24.8%. Y el IMC, el tener un paciente con IMC elevado a temprana edad, va a asociar
que el paciente en la adultez va a tener hipertensión. Los trastornos del sueño pues puede incrementarse hasta el 14% y está bien respaldado que los niños que solo duermen 7 horas o menor a estas por cada noche están en riesgos de tener hipertensión arterial. Los pacientes que son hipertensos y que tienen enfermedad renal crónica pues está estimado de 48 o incluso hasta 79%. Son muchos los no controlados, del 20 a 70%, y el 20% se va a atribuir a la misma enfermedad renal crónica. La evidencia fisiopatológica y epidemiológica pues va a sugerir que la hipertensión arterial va a estar asociada con hipertensión esencial en la edad adulta y esto va a condicionar un riesgo cardiovascular a lo largo de la vida. Esto pues es muy importante por el momento en el que podamos diagnosticar a tiempo al paciente pediátrico y que podamos identificar en algunos riesgos cardiovasculares. Entrando pues en la definición, pues la hipertensión arterial entre el 1 y los 18 años de edad, pues dada la falta de datos de resultados, la definición actual de la hipertensión en los niños y adolescentes se va a basar en percentiles o en datos de presión arterial en niños sanos. La altura pues ha sido incorporada a la normativa, por lo tanto los niveles deben interpretarse en base más bien en el género, la edad y la altura para poder clasificar más bien de forma correcta a los pacientes. Y entrando a la clasificación, pues tenemos de forma normal, el niño de 1 a 13 años debe de estar por debajo de la percentil 90. En niños de 13 a 18 años, pues aquí ya no tomamos en cuenta las percentiles, sino datos francos de la presión arterial, que debería ser lo normal, menor de 120 o menor de 80 diastólica y sistólica. La presión arterial elevada va a ser mayor o igual a la percentil 90 o menor de la 95 más 12 milímetros de mercurio o 120-80 milímetros de mercurio o menor de la percentil 95. Se elige el menor valor de estas. La presión arterial de los 13 a 18 años elevada, pues se considera de 120-80 y 129-80, los que estén dentro de ese rango. Hipertensión en estadio 1, pues ya se considera en los niños menores de 13 años, la percentil por encima de la 95, hasta menor de la 95, pero más 12 milímetros de mercurio, o que tenga una cifra de 130-80 y 139-89. Igual se elige el de menor valor, y los niños más grandes, los adolescentes, pues la hipertensión en estadio 1 va a ser de 130-80 y 139-89. La hipertensión en estadio 2 se clasifica por encima de la percentil 95 más 12 milímetros de mercurio o más 140-90 del valor total, y pues obviamente esta también se considera que se debe elegir el menor valor. En los adolescentes pues ya el estadio 2 de la hipertensión va a ser por encima de 140-90. Otra cosa que es súper importante, pues es la toma correcta de la presión arterial. Bueno, pues estas condiciones son muy importantes y se ha visto que el hecho de que se midan de manera adecuada va a influir muchísimo en tanto de que si la tomamos bien o que si la tomamos mal. Entonces, bueno, así como en los adultos también se han unas tablas de lo que se debe hacer al momento de la toma de la presión arterial. Primero, pues el niño debe estar en reposo. Se considera un reposo de 3 a 5 minutos antes de medir la presión arterial. El niño debe estar cómodo con la espalda apoyada y los pies deben de estar en el piso sin estar cruzados. La presión arterial se debe medir en el brazo derecho para poder comparar con las tablas estándar, que es como se establece, y para evitar una lectura falsa bajo del brazo izquierdo, en el caso de hablar, ni el que toma la presión, ni mucho menos el paciente deben estar hablando, ¿sale? Otra cosa, pues, es el manguito, el tamaño correcto que vamos a utilizar. La longitud debe ser del 80 al 100% de la circunferencia del brazo y el ancho debe ser de al menos 40% del brazo. El tamaño correcto realmente pues debe cubrir esto que les comento de 80 a 100% y la circunferencia del 40%. El manguito debe de instalarse en el punto medio entre el olecranon y el acromion con el codo flexionado en 90 grados. Si el manguito es muy pequeño debe de pasarse al siguiente tamaño debido a que esto también nos puede condicionar falsos positivos o cifras de presión arterial que nos corresponden al paciente.
Al momento de tomar la presión, bueno, pues la campana del estetoscopio debe colocarse sobre la arteria braquial en la fosa antecubital y el extremo inferior del manguito debe estar de 2 a 3 centímetros por encima de la fosa antecubital. El manguito pues debe inflarse de 20 a 30 milímetros por encima del punto en donde va a desaparecer el pulso y la sobreinflación debe de ser evitado porque esto también nos da otras cifras de presión arterial alteradas. El manguito debe inflarse a una velocidad de 2 a 3 milímetros por segundo y el primer sonido que se va a utilizar, que se va a escuchar, es el de la fase 1 de Korokop y el último va a ser el de la fase 5 de esto. Y estos pues van a tomar como la presión siastólica y diastólica respectivamente. Para medir la presión arterial en las piernas, el paciente pues debe de estar en decúbito prono y se debe colocar un manguito de tamaño adecuado en la mitad del muslo y el estetoscopio colocado sobre la arteria popitlea. Es importante resaltar que la presión sistólica en las piernas siempre va a ser entre un 10% o incluso un 20% más alta que la presión de la arteria braquial. Entonces es algo que debemos de tomar en cuenta al tomar la presión. Bueno, pues aquí les dejaré unas imágenes de cómo debemos de medir el manguito para poder seleccionar el mango más adecuado para el paciente y bueno, pues hay muchos estudios donde han visto que realmente hay muchísima falta de brazaletes pediátricos aún en el ámbito hospitalario y esto genera un problema a la hora de tomar la presión arterial porque preciso ya no es justo a la medición. Entonces, pues realmente es que no contamos ni en el ámbito hospitalario ni en el ámbito privado con una variedad de suficientes manguitos para todos los niños y además de que pues pacientes que tengan problemas de obesidad, pues esto es muy importante para la toma. Y bueno, pues donde no nos queda la duda de qué tamaño de utilizar de manguito, pues hay algo que se llama circunferencia intermedia, que esto pues es la punta entre el acromion de la escápula y el olecranon del codo. Entonces, bueno, si se pone el hombro en posición neutra, y con el codo va a estar flexionado para obtener una medición más correcta, ese es el punto pues que nos va a dar la toma ideal. La medición correcta de la presión arterial inferior pues puede ser en varias arterias, en la arteria femoral, la arteria popitlea, la tibial posterior y la arteria pedia. Pues estas son con las condiciones que acabamos de mencionar. En el libro del CARE pues nos menciona las dimensiones del brazalete que debe de llevar según la edad, desde recién nacidos hasta los adolescentes. Y la pregunta del millón, pues ¿a quién debemos de tomarle la presión arterial? A todos los niños mayores de 3 años deben de tener mediciones anuales en cada visita con el pediatra, independientemente del motivo de consulta. Todos los niños mayores de 3 años en todos los servicios de salud, que esto pues quiere decir que están hospitalizados o que tienen alguna otra patología, siempre en cada consulta hay que tomarles la presión, sobre todo si hay factores como medicamentos que van a condicionar el aumento de la presión arterial. Y todos los niños menores de 3 años deben tener mediciones bajo circunstancias especiales que en un momento vamos a mencionar. También es importante saber que todos los niños deben de tener la presión medida, sobre todo los que tienen padecimientos como obesidad, enfermedad renal o incluso coartación aórtica. Los fármacos que se asocian, pues de los más comunes asociados al incremento de la presión que se consiguen pues hasta en el supermercado, pues están los descongestionantes, los fármacos que contengan cafeína, como la cafeaspirina, los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, y las terapias alternativas, que aquí pues no es muy específico cuáles, pero los papás tienden a darle suplementos alimenticios o complementos alimenticios o tés herbales. Entonces, bueno, pues estos pacientes se pudiera asociar a su consumo con aumento de la presión arterial. En cuanto a los medicamentos controlados, pues son pacientes que sí vamos a poder identificar muy fácil y utilizan en pacientes con déficit de atención e hiperactividad o algunos incluso con anticonceptivos que no precisamente solo por la concepción, sino también por otras como síndrome de ovario poliquístico, otras patologías, esteroides o incluso antidepresivos tricíclicos. También pues están los pacientes que tienen consumo de drogas ilícitas como las anfetaminas y la cocaína. Y en cuanto a las condiciones que les mencionaba hace rato de a qué paciente se le debe tomar la presión arterial en menores de 3 años, bueno, pues son todos aquellos pacientes que vamos a identificar el factor, por ejemplo, de prematurez. Todos menores de 32 semanas está estrictamente estipulado que se debe tomar la presión arterial en toda su vida. Así como pues que hayan tenido algunas complicaciones neonatales, por ejemplo, todos los pacientes que estuvieron en terapia intensiva pediátrica, neonatal, o que tuvieron algún catéter umbilical arterial, todos esos pacientes se les debe de dar el seguimiento toda su vida a la presión arterial.
Los pacientes que nacen con alguna cardiopatía, pues ya sea esté reparada o no, por ejemplo, aquellos que logremos identificar como que tengan infecciones recurrentes del tracto urinario, hematuria o proteinuria, incluso enfermedades renales o malformaciones urológicas, antecedentes de familiares de alguna enfermedad renal o hereditaria, o trasplantados, ya sea de órgano sólido, de médula ósea o incluso los que padecen leucemias. Tratamientos con fármacos que van a aumentar la presión arterial y otras enfermedades sistémicas que se asocian a esta, como por ejemplo los que tienen neurofibromatosis, esclerosis tuberosa, anemia drepanocítica o aquellos pacientes que podamos identificar que tengan un antecedente de la presión intracraneal elevada. Y pues hay que interpretar la presión arterial, esto pues con las tablas que les comentaba, sobre encima de la percentil 95 y pues independientemente si es por debajo de los 13 años o de los 13 a los 18 años, para poder determinar. Pero primero vamos a clasificar lo que es pues la causa, ya sea primaria o esencial, o de causas secundarias en el caso del abordaje de la hipertensión arterial. Las primarias o esenciales es el diagnóstico predominante en este momento en los Estados Unidos, en mayores de 6 años y en menores de 6 años. Las causas principales pues siguen siendo la renal, renovascular, y que llegan hasta un 79%. Entonces, pues tenemos las renino-dependientes que van a disminuir el flujo plasmático renal efectivo y las volumen dependientes que disminuyen el filtrado glomerular. Estos pues hay un estado mixto que son el mismo patrón de enfermedad renal crónica o síndrome hemolítico urémico. También tenemos el lado cardiovascular, que son los pacientes, por ejemplo, que tienen una afectación cardíaca, como coartación de aorta, algún aneurisma o enfermedad de Takayasu. Los pacientes que hacen hipertensión renovascular que les comentaba, o los urópatas. También existe hipertensión arterial de origen endocrino que hasta es un 6%, por ejemplo los pacientes que tienen síndrome de Cushing o hiperaldosteronismo primario o feocromocitoma. También hay pacientes que tienen exposición ambiental, por ejemplo al cadmio, al plomo o incluso al mercurio. Y pues aquí está desglosado la mayoría de todas las causas que nos van a elevar la presión arterial, que pues realmente si se dan cuenta es infinito y de hecho pues hay más de lo establecido. Y vamos a evaluar de forma inicial al paciente con hipertensión arterial. Pues bueno, la forma es de que primero les vamos a tener que pedir a todos un examen general de orina, una química sanguínea, hay que se ganaron pues su control de electrolitos, de azuados, el perfil lipídico, y los que son menores de 6 años, sobre todo si van debutando en una infección urinaria o en alguna afección, pues se ganaron su ultrasonido renal, porque justamente pues acabamos de ver que las primeras causas son las renales y las renovasculares. Y en todos los pacientes que tengan sobrepeso u obesidad, pues tenemos que pedirles hemoglobina, glucosilatos, abordaje metabólico, el perfil lipídico, las enzimas hepáticas, y bueno, si tenemos como algunos otros datos que nos orienten hacia otras causas, pensando en algo secundario, pues ya tendríamos que solicitar, por ejemplo, un perfil tiroideo, un perfil de drogas, o si el paciente tiene antecedentes de que tiene apnea del sueño, entonces pues tenemos que pedirle ciertos estudios ya enfocados en las patologías especiales. La evaluación inicial, pues bueno, pues obviamente es la historia clínica, el dato pivote de todo esto, que va a ser que cualquier paciente que ya confirmemos o tengamos la sospecha, pues en esta vamos a relacionar cuáles son las posibles causas de nuestra hipertensión y cuáles son los factores que se van a asociar. La exploración física tiene que ser completa, porque va a haber ciertas patologías que como manifestación secundaria va a ser la hipertensión arterial, pero siempre tenemos que llegar a fondo. Entonces, pues realmente, de hecho, a mí me enseñaron que pues del niño pediátrico, bueno, el niño siempre se tiene que explorar desnudo. O sea, la mayoría de datos que podamos arrojar en la exploración física es primordial para poder detectar incluso algunas patologías que pues el paciente no sabía siquiera. Y siempre pues va a ser súper importante el niño hipertenso en la exploración física. Entonces, por ejemplo, la exploración física debe de ser detallada cuando ya hizo la medición arterial y pensamos que es una causa secundaria. También están los estudios de laboratorio y estudios de imagen, que pues estos prácticamente van a estar enfocados al daño renal o al cardiovascular, que ya va a ser secundario al niño hipertenso. O sea, puede ser un ecocardiograma, que es algo ideal, y un ultrasonido renal y renal Doppler sobre todo.
El tratamiento, bueno, pues este es un tema muy bonito, el estilo de vida, intervenciones no farmacológicas es súper importante abordarlas. Primero, pues el tratamiento se va a basar en esto. Se ha visto que hay una relación muy importante entre dieta y actividad física para reducir la presión arterial en la infancia y es muy similar, la verdad, a lo observado en los adultos. En cuanto a la dieta, bueno, pues la dieta DASH se recomienda porque entonces esta dieta va a ser rica en polifenoles que van a ayudar a disminuir la presión arterial y ojo, es una dieta rica en potasio, entonces pues hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los pacientes que no orinan. Pues va a ser una dieta que va a estar elevada en frutas y verduras, cereales integrales, productos lácteos bajos en grasa, pescado, pollo, nueces y carnes rojas magras. Y va a tener, lo más importante es menor ingesta de sodio y va a limitar la ingesta de azúcares y dulces. Y las recomendaciones, así a grandes rasgos, de la dieta DASH, pues es de frutas y verduras, son de 4 a 5 porciones al día. Se va a optar por productos bajos en grasa, granos enteros, legumbres y nueces, grasas saludables, por decirlo así, y lo que más va a tener restricciones en el consumo de sodio y de dieta con azúcares, que lo habíamos comentado. Y pues esta dieta se ha visto que tiene un impacto positivo en los pacientes con hipertensión arterial, justo porque es rica en ciertas sustancias que nos van a disminuir la presión y van a limitar el sodio. El tratamiento no farmacológico también va complementado con la actividad física, la reducción del estrés y la disminución del peso. Hicieron unos estudios en la Universidad de Virginia donde los pacientes pediátricos que tenían hipertensión arterial les dieron un curso de mindfulness y pues entonces estos pacientes que hacían meditación diaria o tenían más vibra positiva, pues tenían una reducción significativa positiva de la presión arterial sistólica. Se les hacía una reducción importante, solamente realizando esto, pues bajaba su presión sistólica hasta 4 milímetros de mercurio, lo cual pues en algunos pues podrían pensar que es poquito, pero realmente sí es un impacto muy positivo, entonces pues bueno, pues tener buena vibra también va a ayudar a la presión arterial. El tratamiento farmacológico, pues bueno, ¿a quiénes sí vamos a iniciar o a quiénes sí les debemos de iniciar o ajustar el tratamiento farmacológico? Este quiere decir que vamos a utilizar un sistema de medición de la presión arterial ambulatoria, que es el famoso MAPA, donde vamos a apoyar nos vamos a apoyar más bien de los padres de familia, porque normalmente sí hay formas de realizar ajustes del medicamento, incluso en Estados Unidos se habla de la toma de presión arterial en los niños en las escuelas, pero pues tomando en cuenta nuestra realidad, bueno, pues vamos a mejor hacer el equipo con los padres de familia desde su hogar. Y pues se va a iniciar con las dosis más bajas. Siempre que iniciemos un antihipertensivo hay que iniciar de dosis más bajas y así vamos a ir subiendo hasta alcanzar la dosis máxima de nuestro primer antihipertensivo o así sucesivamente. Ojo, es importante saber los efectos secundarios de nuestros medicamentos. ¿Por qué? Porque una cosa es llegar a la dosis máxima, pero pues a costa de que, ¿no? O sea, el paciente a lo mejor está todo vomitón o tiene muchos efectos adversos de ese medicamento. Entonces, uno, iniciar dosis más bajas y dos, iniciar hasta alcanzar las dosis máximas o a la que menos tenga efectos adversos el paciente. Bueno, si no se controló con un solo agente en su dosis máxima, pues hay que agregar un segundo fármaco y así sucesivamente. La guía nos comenta que el tercer fármaco debe de ser de tipo diurético, claro, pues tiene sus excepciones, pero la mayoría sí lo comenta, obviamente los pacientes que no orinan, pues no. Estas metas pues van a cambiar si el paciente tiene alguna comorbilidad y es muy importante mencionar que una vez que nosotros hacemos un ajuste de un medicamento antihipertensivo, hay que darle chance, porque normalmente ya estamos a las 6 horas buscando que no ha tenido efecto, sigue hipertenso, entonces no. Hay que darle chance, la guía nos dice que de 48 a 72 horas del ajuste del medicamento vamos a ver un efecto reflejado en la presión arterial. Entonces, bueno, pues esto es prácticamente lo que les acabo de comentar, pues se inicia el medicamento, se inicia a dosis bajas y se inicia tiene que ser, si vamos a iniciar un segundo, tercero o incluso hasta cuarto o más antihipertensivos, siempre tienen que tratar de hacer que el mecanismo de acción del antihipertensivo sea diferente. Siempre.
Y el tratamiento de primera línea, pues obviamente pues con un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, pues son los IECAS y los ARA, se van a elegir en el caso en el que el paciente, por ejemplo, tenga una enfermedad asociada como diabetes mellitus. Aquí pues lo haremos en la forma en que lo veremos reflejado, pues es en el monitoreo que el paciente nos va a llevar. La libreta donde va a anotar la presión arterial, que nos dé la meta de la presión arterial. Entonces, independientemente de la patología de base, todos los pacientes asociados deben de someterse a esto del mapa al menos una vez al año. Y bueno, esto nos va a servir prácticamente también en el abordaje. Y aquí cabe mencionar que el término de hipertensión arterial buena o mala, la verdad es de que no debería de existir, porque ninguna hipertensión es buena, no es algo positivo para el paciente, sin embargo, pues se deben de individualizar los casos. Los pacientes que no alcanzan a tener un control de la TEA nocturna son los que tienen mucho más difícil o un peor pronóstico y muchísimas más complicaciones a nivel cardiovascular, cerebral o renales. Y yo creo que es súper importante tomar en cuenta que el mejor medicamento, como les mencionaba, es con el que mejor logremos disminuir la presión arterial con un buen apego al fármaco, porque pues una cosa es que lo indiquemos, pero otra cosa es si realmente se lo está tomando el paciente. La verdad no es lo mismo, o sea, que le digamos al niño que se tome un medicamento 2 veces al día a un paciente que se tiene que tomar hasta 4 veces al día. Entonces, bueno, pues esto nos va a ayudar muchísimo a la adherencia, tomando prioridad a los medicamentos con mayor tiempo de intervalo y de vida media. Entonces, pues aquí les puse unos efectos adversos de los pacientes, pues unas contraindicaciones, por ejemplo, de los IECAS, pues es angioedema y embarazo, y pues hay que estar vigilando los electrolitos séricos porque pueden hacer hipercalemias o una falla renal aguda. Los pacientes, por ejemplo, con ARA2, pues la mayoría pues van a hacer cefalea, mareos y la hipercalemia. Por eso también a ellos hay que darle seguimiento electrolítico. Los diuréticos tiacidas también, pues la contraindicación es que el paciente no orine. Y los efectos adversos igual va a ser hipocalemia y mareo o incluso hasta arritmias. Por eso hay que tener una vigilancia estrecha del paciente. Los bloqueadores de canales de calcio pues pueden tener efecto como un edema periférico, rubor, mareo o incluso angioedema. Está contraindicado obviamente a los pacientes con hipersensibilidad a esto. Y bueno, pues esta tablita, perdón, pero esta tablita es muy, muy bonita. Igual si tienen chance, pues tómenle foto o guardarla, porque son los antihipertensivos que más utilizamos en los niños. Ojo, es muy diferente el mundo de la hipertensión neonatal. Entonces, esto es solamente en los pacientes pediátricos. Seguimiento y monitoreo del tratamiento. Bueno, pues entonces en cada visita de seguimiento el paciente debe llevar una libreta donde va a tener apuntado su presión arterial en casa. Entonces nosotros lo vamos a volver a ver y ese día de la consulta le vamos a volver a tomar la presión arterial en el consultorio. Vamos a evaluar la adherencia al tratamiento prescrita y vamos a evaluar también cualquier efecto adverso que ésta pudiera tener. También hay que incluir pruebas de laboratorio dependiendo del fármaco que se haya indicado y hay que recordar que en todos los pacientes, aunque ya iniciemos un fármaco, es súper importante que se lleve también el tratamiento no farmacológico, porque no todo es el medicamento. La hipertensión arterial resistente, bueno, pues ya casi para terminar, la presión arterial elevada, persistente a pesar de tratamiento con 3 o más agentes antihipertensivos de diferentes clases y esto pues deben de ser prescritos al máximo de la dosis y al menos uno de ellos debe ser diurético, claro, con sus excepciones, pero en la mayoría de los pacientes debe de haber un diurético. La medición correcta de la presión arterial en el consultorio, confirmación de la adherencia a la terapia actual y confirmación de la resistencia al tratamiento por un MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Y pues casi para finalizar, bueno, pues ya como conclusiones, factor de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular y renal, la hipertensión arterial. Todo niño hipertenso son potencialmente adultos hipertensos. Ojo, entonces pues hay que echarle más enjundia pues en esto de la atención del niño hipertenso. Hay que realizar la toma de la presión arterial de manera adecuada. Una buena toma pues nos va a dar una medida confiable. Y el diagnóstico temprano, porque aquí la importancia de identificar los factores de riesgo desde el momento del interrogatorio o de la historia clínica. Toda hipertensión arterial en el paciente pediátrico tiene una causa, aun cuando el diagnóstico tiene de hipertensión primaria. Entonces siempre, 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 siempre hay que escarbarle porque algo más va a tener. Y pues ya, esto sería todo. Cualquier duda o cualquier comentario, pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctora Gaby. Muy bonita presentación. Como comentaste, es un muy bonito tema.
Me gustaría recordarles que si tienen alguna pregunta, algún comentario o simplemente quieren felicitar a la doctora por la excelente clase que ha dado y la información que ha proporcionado, pueden hacerlo en la parte de comentarios en caso de que nos esté viendo por Facebook usted o en la parte del chat en caso de que nos esté viendo por Zoom. Ahora voy a pasar enseguida a ceder la voz al doctor mentor que nos acompaña esta noche. Ya ha estado anteriormente con nosotros, le agradezco que se tome otros minutitos para estar otra vez aquí. Él es presidente de Estatal de Pediatría de Jalisco, el doctor Lázaro Larios. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo han estado? Muchas gracias por invitarnos a participar en esta voz del residente, felicitando al comité organizador de Medical Legal Center y también felicitando a la doctora Gabriela Pedrosa Orozco por su brillante presentación el día de hoy. Vamos a dar un resumen de esta plática y mis comentarios. ¿Le parece bien? Por supuesto, adelante. Muy bien. Yo quisiera recalcar algo. Casi nunca se toma la presión en los niños, sea en los hospitales, en los consultorios, en los privados. Casi nunca se toma la presión arterial en los niños, ¿verdad? No hay brazaletes, como decía la doctora, a veces no son los correctos, a veces no sirven, pero a veces aunque haya, no se toma. Entonces es un error terrible no tomar la presión y máximo cuando hay factores de riesgo. Dicen por allí, yo recuerdo cuando yo era residente de pediatría, que nos decía el maestro Simón Ojeda Durán, nefrólogo pediatra, y el dolor de cabeza en los niños es hipertensión arterial, hasta no demostrar lo contrario. Eso es una cosa que hay que tomar mucho en cuenta. La obesidad, el síndrome metabólico, el trastorno del sueño, la enfermedad renal crónica, son factores de mucho riesgo, pero a veces hasta el mismo estrés es un factor de riesgo para desencadenar una hipertensión arterial. Y sí, como dijo la doctora, es importante tomar la presión en los mayores de 3 años de edad, revisiones anuales o si se puede con más frecuencia mejor. Y también mencionó pues algunos fármacos que pudieran desencadenar o provocar hipertensión como los anticonceptivos, los medicamentos para trastornos de TDA, los antidepresivos tricíclicos, algunos medicamentos como anfetaminas, como cocaína, algunas enfermedades como los febocomocitomas, el hipertiroidismo, el síndrome de Cushing, trastornos multifactoriales, son problemas que también pueden desencadenar una hipertensión arterial en los niños y claro, también en los adultos. Algunos exámenes de laboratorio que la doctora mencionó, pues sí hay que buscar un examen general de orina. A veces ya hay proteinurias y hay cosas que ya nos pueden orientar hacia que el riñón empiece a fallar por trastornos de hipertensión, porque el riñón es el que la paga, casi siempre la paga el riñón con la hipertensión arterial. Hay que tomar química sanguínea para buscar diabetes o algún otro trastorno metabólico, electrolitos, azoados, perfil lipídico, hemoglobina glucosilada, porque pues los diabéticos, los obesos, diabéticos tipo 2, ya hay también diabéticos tipo 2 en niños, no nada más tipo 1, entonces con la obesidad ya diabéticos tipo 2 y hay que buscar hemoglobina glucosilada para buscar diabetes y buscar también enzimas pancreáticas, ultrasonidos renales, porque pues, el riñón está dañado con problemas de hipertensión. Y pues, también la doctora mencionó que el tratamiento pues, se divide en varias partes. Uno es la dieta, rica en potasio, baja en sodio, rica en verduras, baja en grasa, actividad física, claro, con moderación, para poder controlar la hipertensión. Y también mencionó tratamientos de medicamentos y controlar la presión tomando la presión arterial de manera ambulatoria. Y mencionar que los tratamientos deben iniciar siempre con las dosis más bajas. Hay que tomar en cuenta los efectos secundarios porque aunque estén a dosis terapéuticas, a veces los efectos secundarios son peor que la enfermedad. Entonces, sí hay que tomar en cuenta esos factores porque a veces los pacientes no quieren tomarse medicamento, prefieren sufrir los síntomas de hipertensión que sufrir los efectos secundarios. Los diuréticos, los bloqueadores de canales de calcio son algunos de los tratamientos que son para este tratamiento de esta enfermedad que, repito, le dicen el enemigo silencioso a la hipertensión arterial. Hay que monitorar en la libreta, como dijo la doctora, estar monitoreando con la libreta las cifras, los controles, aunque esto puede variar, con un coraje se te puede subir de repente, pero hay que llevar un monitoreo para llevar bien controlada esta enfermedad. Es importante
que esa enfermedad esté bien controlada, porque, como dijo la doctora, pues en los adultos casi siempre el que es hipertenso de niño, pues es muy probable que lo sea de adulto. Y hay que tomar en cuenta cuando la hipertensión arterial se hace de la manera que dijo ella, resistente, donde hay que tomar tratamientos muy específicos que casi siempre van acompañados de un diurético. Y pues en general es una síntesis de lo que dijo la doctora. Yo creo que es un tema muy bonito, excelentemente expuesto de la manera más general, porque es muy amplio, pero sí felicito a la doctora Gabriela por su brillante presentación y al comité organizador por seguirnos invitando a este evento. Y pues para comentarles al final, la otra vez que intervine, los invité a un congreso que estamos organizando acá en Guadalajara. El congreso se llama Congreso Estatal de Pediatría de Jalisco, con sede en el Hotel Riu Plaza Guadalajara, los días 2, 3 y 4 de diciembre, en Hotel Riu Plaza Guadalajara, repito, y este congreso tiene dos modalidades, una modalidad virtual, que es por Zoom, pláticas virtuales como la de este tipo, pero también va acompañada de evento presencial, con 6 talleres presenciales. Los que gusten, por ahí les puse en el chat mi número telefónico, el que quiera beca para la parte virtual y para alguno de los talleres, o si quieren más de un taller, pero que asistan, se las doy la beca, pero que asistan, ¿verdad? Porque les doy la beca y no van, pues entonces no se vale. Entonces, un taller, este taller de estimulación temprana, que es el jueves 2 de diciembre a las 10 de la mañana. El otro taller presencial es el jueves 2 de diciembre a las 4 de la tarde, que se llama uso racional de antibióticos. Otro taller es el viernes, taller de rayos X en la mañana a las 10, rayos X, el viernes 3 de diciembre, y ese mismo día por la tarde un taller de manejo de anafilaxia en el consultorio. Si un paciente se te complica porque pues, una vacuna, un antibiótico, es anafilaxia, pues cómo resolverla en el consultorio, es un taller muy, muy bonito. Por último, el sábado 4 de diciembre hay 2 talleres, uno a las 9 de la mañana, que es taller de oftalmología pediátrica, reflejo rojo, detección de problemas oculares en 15 segundos. Muy bueno, viene gente de México a ese taller. Y otro taller de dermatología pediátrica de 11 a 3 de la tarde, que coordina la doctora Jessica Aranda, con temas de mucho interés de problemas más frecuentes de la piel. Entonces, quien guste beca de los residentes, ahí apunté en el chat mi teléfono celular, que me contacten para yo decirle la logística de la parte virtual, y si alguien quiere algún taller de la parte presencial, con todo gusto le damos la beca, pero que se comprometan pues a asistir a ese taller. Ese es el requisito, que vayan. Y están todos invitados cordialmente, y con eso termino, y no sé si alguien guste dar algún comentario más, pero es todo por mi parte. Muchas gracias. Al contrario, doctor, muchas gracias y agradecemos también su invitación. Doctora, veo una pregunta rápida de Víctor Gallego que dice, saludos de Sonora, muy buena ponencia, mencionó como tratamiento la actividad física. ¿Qué clase de actividad acorde a su edad? Pues depende si es, si tiene alguna otra patología o si es meramente el niño hipertenso, bueno, pues se considera ideal pues una actividad aeróbica. Sobre todo, por ejemplo, también pudieran hacer natación, es algo primordial, o incluso nosotros, por la verdad es de que no nos ponemos tan estrictos, realmente con ir a caminar es algo que les va a repercutir de forma positiva en la presión arterial. Muy bien, doctora, muchas gracias. Le doy felicitaciones de Karen Carajillo. Saludos y felicitaciones, compañera Rubén Vela. Felicidades, muy buena información. Y Estela Gómez manda excelente información para todos los médicos. Doctor Ulloa, como siempre presente, saludos de Ciudad del Carmen, Campeche. Felicidades. Y también del doctor Florian Guerrero manda sus saludos. Me gustaría, doctora, si me regala sus conclusiones o sus consejos finales para sus compañeros residentes que nos están viendo. Pues no hay que tenerle miedo para empezar, pues al paciente renal. Si es meramente hipertensión arterial, la verdad es de que no hay que tenerle miedo, sí hay que tener precaución con los medicamentos que vamos a indicarle, y pues está muy bonita. Yo les sugiero que lean
guía de la hipertensión arterial de la Asociación Americana de Pediatría del 2017, incluso ahí vienen las percentilas, porque pues todos estamos muy dados a que, bueno, sí, ya para poder detectarla, pero pues cómo voy a saber lo que es percentil 95 o menor de la percentil, ¿no? Entonces, pues vean la guía, está muy bonita, está muy deglutida, y no hay que tenerle miedo, los medicamentos hay que tratarlos con mucho respeto, hay que vigilar los efectos secundarios, y ojo, es un paciente, si hay un paciente con comorbilidad, pues sí hay que darle el seguimiento de por vida, porque realmente si no hay repercusión en este momento, pues tal vez lo habrá en la edad adulta. Muy bien, doctora, muchas gracias. Ahora me gustaría recordarles a ustedes, doctores, si quieren volver a revivir la plática de la doctora Gaby, volver a estudiar ese cuadro que ella también mencionó para estudiar un ratito, nos van a encontrar en YouTube como Medical Legal Center. Todos los martes tenemos pediatría. Este 9 de noviembre encontrarán la plática de la doctora Gaby de los complementos del doctor Lázaro para que puedan revivirla las veces que ustedes gusten. También me gustaría recordarles que nos encuentran en Facebook como Medical Legal Center. Y ahora me dirijo a usted, jefe o jefa de residente, si requiere alguna de nuestras pláticas para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales, por favor comuníquese con nosotros al correo electrónico atención.mlc@gmail.com. Atención, hay que escribirlo sin acento, .mlc@gmail.com, y está recibiendo nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Les recuerdo que estas pláticas que nos regalan los doctores es de manera altruista y nos están regalando de su tiempo. Así que les agradezco mucho, doctora Gaby, que se está dando un poquito de su tiempo porque sabemos que está ocupada, y a doctor Lázaro también, para enseñar y dar sus conocimientos a otros doctores, que al final del día esto sirve para compartir sus conocimientos, para mayor aprendizaje y para saber qué están haciendo en diferentes zonas del país o de Latinoamérica. También les recuerdo la invitación del doctor Lázaro aquí en Jalisco, va a ser en principios de diciembre. Doctor, veo dos doctoras que me están preguntando otra vez su número. El doctor Lázaro, perdón, lo escribió en la parte del chat por si gustan de ahí tomarlo, pero si gustan lo dicto rápidamente, es 333-481-41-36. Le pueden mandar un mensaje y ya con mucho gusto él les recibirá la llamada o su mensaje. Queda grabado en la página de YouTube de Medical Legal Center, me está preguntando el doctor Adán. Doctor Lázaro, sí dije bien su número telefónico, porque hay dos doctores que me preguntaron. Sí, lo voy a decir un poco más lento porque lo dijiste muy rápido, perdón. No ahí, ahí va, Mi teléfono mi nombre es Lázaro Larios Medrano y el celular es 333 48 14 136. Repito, 333 48 14 136. Lo apunté ahí en el chat también. El que guste beca me dice y se la damos con mucho gusto. Y pues sí, el requisito es que asista, o sea, que de veras la utilice. Va a estar muy bueno. Hay talleres como el de oftalmología, el de dermatología, de estimulación. Todos están muy buenos, todos los talleres. Si alguien gusta que le mande los trípticos a su celular, me dice y le mando la información con los trípticos y el programa de cada taller. Me dice y se los mando. Claro, con todo gusto. Muy bien, muchas gracias, doctor Lázaro. Doctora Gaby, que pase una excelente noche, ya puede descansar si es que a uno le toca seguir chambeando. Así que pasen muy bonita noche, que estén muy bien. Hasta luego, doctor Lázaro, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.